Dios les bendiga, estimados hermanos. Un gusto por saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Como podemos darnos cuenta, vamos a ver la unidad número 3 de tercero de bachillerato, materia historia. Unidad número 3. Sí. A continuación, el tema que vamos a tratar es la cultura en la colonia. ¿Cómo era la cultura en la colonia? En aquella época, el mestizaje y el sincretismo. ¿Qué es el mestizaje? El mestizaje es la unión entre una raza y la otra. Así se lo consideraba y así se lo considera actualmente, por decirlo. Españoles y luego un español se casa con una mujer, una indígena, entonces de ahí tienen hijos. Estos hijos salen mestizos. Entonces, pertenecen a dos tipos de raza, la cual ya se mezcló, ya esto se conoce como un mestizaje. Para ejercer esa influencia, artistas españoles se trasladaron, bueno, aquí realmente estamos logrando ver la cultura, cómo era en aquella época. Para lograr un mejor dominio de esta civilización y pueblo, era necesario homogeneizarlas, función que cumplió el arte colonial junto a la evangelización y la difusión del idioma español. Homogeneizarla quiere decir que como que intentar culturizar las dos culturas de tal manera que se pudiera ver una comunicación y no hubiera problemas de culturas y razas. Para ejercer esta influencia, artistas españoles se trasladaron a las Indias para instalar talleres e inculcar estilos como renacentistas, barroco, rococó y neoclásicos, con predominios en los temas religiosos. Santo Domingo fue el primer centro de difusión del arte español. Santo Domingo quiere decir en Centroamérica, ¿sí? Santo Domingo. Eh, en América, como podemos darnos cuenta aquí, donde llegaron albañiles y carteros a trabajar en la construcción, canteros a trabajar en la construcción de edificaciones durante la primera década del siglo XVI. Esto es con el objetivo de culturizar a la gente con la cultura española, a los aborígenes, en este caso americanos. El arte del mestizaje. A pesar de las barreras sociales entre los estamentos y las intenciones españolas de imponer su cultura, el arte sirvió como escenario de mezcla entre el cristianismo y las culturas indígenas, mediante la fusión, cosmovisiones y técnicas distintas que dieron origen a una cultura mestiza colonial. ¿Cuáles fueron las características del arte mestizo? Uso de temas procedentes del repertorio iconográfico prehispano en la decoración de iglesias y conventos. Incorporación de elementos de flora y fauna americana en la arquitectura, el uso de capillas abiertas entre los siglos XVI y XVIII. En la escultura, el arte tequitqui, vasallo y náhuatl era la interpretación de las imágenes de una religión que no es propia como el cristianismo, desde la cultura indígena. En la pintura, la producción solía ser anónima y se llevaba a cabo en talleres cercanos a México, Cusco desde el siglo XVII a finales del siglo XVIII. Como podemos darnos cuenta, no bastó solamente con incursionar dentro de la cultura, se puede decir, hacerlos esclavos a los aborígenes, sino que también había que culturizarlos para que se perdiera todo ese tipo, se puede decir, de cultura aborigen. Es por eso que vemos en menor proporción la historia de la cultura que perteneció a los aborígenes propios americanos. Podemos darnos también a observar el sincretismo religioso. En medida en que los indígenas fueron identificando a sus divinidades con el cristianismo, se configuró una religiosidad particular, diferente a la hispana, que habría de influir en el arte colonial. Cuando nos referimos a colonial, nos referimos en la época de la colonización. Colonización también, o colón, quiere decir
proviene más o menos de esa palabra por Cristóbal Colón, que también él tuvo bastante que ver en el tema de la conquista de América. Por otra parte, la función evangelizadora del arte colonial. El arte sirvió para propósitos coloniales de imposición de la cultura europea sobre la americana. En las esculturas coloniales tuvieron como finalidad decorar los templos, enseñarles la fe y mantener la devoción. Las imágenes creadas en estas épocas eran imágenes realistas, utilizaban eh, posesiones con las imágenes de santos en los días de festividades, en manifestaciones públicas. La fe ha llegado a la actualidad desde la colonia. Tenemos que la fe ha venido pues de esa manera por pinturas, por esculturas, se ha venido propagando a nivel del mundo. No así pues en cuanto pues al cristianismo que nosotros lo conocemos. Mientras en España había una tendencia hacia lo monocromático, en América las esculturas eran ricas de colores y se solían influir materiales brillantes que lograban efectos realistas para proporcionar a los creyentes una experiencia más cercana a la imagen sagrada. Ojos de vidrio, airolas de metal, lágrimas de cristal. En fin, la pintura dentro de la didáctica visual utilizada por la Iglesia para adoctrinar a los aborígenes, la pintura tuvo especial importancia ya que les permitió plasmar episodios completos de la vida de Jesús y de los santos más populares. El arte mudéjar. El arte mudéjar. El término mudéjar proviene del árabe y significa aquel a quien le es permitido quedarse. Esto, como su término lo dice, mudéjar. Las principales expresiones de mudéjar fue en la arquitectura religiosa, civil y militar. No era una expresión unitaria, sino que adquiría características propias de la religión que se desarrollaban en Toledo, León, Aragón, Valladolid y Extremadura, que es parte europea o española. Los edificios fueron construidos sobre plantas de estilo cristiano, pero edificados con materiales como ladrillos, yeso, cerámica, mamposterías, adornos de cerámica, sustitución de columnas por pilares. Como podemos ver, hay algunos de estos tipos de, se puede decir, templos religiosos creados en partes más de la sierra, aunque tenían una tendencia barroco. Aunque una teoría sostiene que los artistas mudéjar fueron contratados por obreros coloniales americanos. La versión más acertada que tenemos es los musulmanes. Tenían prohibido entrar en América, pero hay excepciones para producir cultivos de morera y de industria de seda. En resumen, lo que quiere decir es que el arte mudéjar es cuando, por ejemplo, trae a otra persona de otro lado, trayendo la forma de construir y adaptándolo a los nuestros. La resistencia indígena. El contexto del choque cultural, de la desigualdad social, la colonia fue un periodo conflictivo. La resistencia indígena contempló desde métodos pasivos de qué hacer diario al conservar en secreto sus creencias y costumbres, hasta los enfrentamientos armados que eran más frecuentes, lejos de las ciudades. Sublevación en el siglo XVIII. Bueno, siempre va a haber un choque cultural cuando dos culturas pues no lleguen a un acuerdo. Durante el siglo XVIII,
La imposición de una economía y una estructura social ajena, la explotación de indígenas a través de las mitas, obrajes, haciendas que exigían gran esfuerzo, escasos beneficios para la comunidad indígena y los esclavos. La reforma borbónica de Carlos III, que incrementó a los impuestos a los indígenas, el trauma de la invasión, el anhelo de volver a la autonomía prehispánica, la obligación de comprarles artículos de mercadería innecesario al corregidor, quien además les obligaba a endeudarse. Es como actualmente cuando alguien le dice, vea, compre esto de aquí, que yo le voy a, trabájeme para mí, pero yo le voy a dar un solar y por ese solar lo explotan más o menos muchas veces muchas personas que trabajan de esa manera. Entonces así mismo venían pues los españoles y buscaban la forma de explotar. Y la desigualdad como un producto de estratificación social. Con frecuencia en las sublemaciones indígenas participaban en las castas por la misma razón. Explotación, básicamente, mis estimados hermanos. Explotación. Y por aquí vemos, pues, también hombres que se levantaron contra el poder impositivo en aquella época. Y podemos observar también la sublevación de Tupac Katari o Julián Apaza, nacido en Ayo, La Paz en el año 1750. Lideró la sublevación indígena en 1781 en Bolivia. Él fue huérfano desde niño a pesar de no haber tenido acceso a la educación. Conoció la cultura aymara por la tradición oral. ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, básicamente pues al ver la explotación que sufrían sus descendientes, él pues desde muy joven repudió el maltrato a los indígenas y se pronunció públicamente en contra de tal injusticia. Tras la muerte de Tupac Amaru, último inca rebelde, las tres muertes de Tupac Amaru, último inca rebelde con quien había tratado y Tomás Katari, quien lideró la rebelión de Chayanta, se hizo llamar Tupac Katari y encabezó una gran sublevación aymara en 1781, con un ejército de 40.000 indígenas contra los españoles, y la insurrección llegó a controlar varias ciudades y la paz fue sustituida durante 3 meses. Fue traicionado por un colaborador y apresado por las autoridades españolas. Fue ejecutado el 15 de noviembre de 1781 en La Paz, Bolivia. Tras cortarle la lengua, fue descuartizado, amarrado por caballos y tiraban en direcciones opuestas. Bueno, eso era tipo de torturas que en esa época hacían contra personas que se rebelaban contra la autoridad, que la autoridad aparentemente en este caso la tenían los españoles, pero fue los primeros intentos de rebelión en contra de la corona española. Como segundo punto y último tenemos a José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II. Le dicen Tupac Amaru porque, bueno, en este caso también se rebeló. Nacido en 1740, fue un curaca indígena, gobernante de varios cacicazgos y condescendiente de los incas. Felipe Tupac Amaru fue educado en colegios caciques de San Francisco de Borja, el Cusco. Poseía una gran cantidad de mulas y se dedicó al transporte de mercadería. En realidad en esa época no había vehículos como los que tenemos ahora. La forma de transportarse era pues por caballos, por mulas, eran los animales de cargas más buenos en aquella época. En noviembre de 1780 dirigió una rebelión junto a 100.000 indígenas y mestizos en el virreinato de Perú. Fue traicionado también a sí mismo por un colaborador y apresado por las autoridades españolas. Es muy lamentable. Fue ejecutado el 15 de noviembre de 1781 en La Paz, tras cortar la lengua también a sí mismo. Bueno, en todo caso, mis estimados hermanos, pues podemos ver que muchas veces cuando hay el intento de liberación siempre va a haber pues la traición de parte de las personas que están pues colaborando, se puede decir. En todo caso, mis hermanos, esto ha sido todo.
en cuanto a esta unidad. Los espero en la siguiente unidad. Que Dios les bendiga.